Bueno, chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar nuestra clase práctica. Vamos a hablar, bueno, acerca de lo que hemos visto, pues en la clase teórica. Vamos a hablar acerca de lo que es el sistema cardiovascular. Vamos a hacer un pequeño reconocimiento de este sistema cardiovascular. Así que, bueno, aguardaremos un poquito más, que vaya ingresando el resto, por favor, el resto de los estudiantes, para poder iniciar ya con esto de lo que es nuestra clase práctica. Y muy bien, vayan conectando sus cámaras mientras tanto todos y vayan colocando su asistencia por el chat. Mientras tanto, vayan por favor. Muy bien. Bien, entonces vamos a comenzar. Bien. A ver, vayan conectando por favor sus camaritas. Bien, no los estoy viendo, muchachos, no los estoy viendo. Ven encendiendo, por favor. Muy bien, ahora sí. Bien. Entonces empecemos con nuestro reconocimiento acerca del sistema cardiovascular. Bueno, lo primero que vamos a reconocer, o primeramente, pues, para poder buscar estas estructuras, componentes, vamos a tratar de, por lo menos, hacer un énfasis en la parte de corazón. Bien. Esto es lo que vamos a ir identificando ahora. Así que atentos, por favor, porque luego les voy a hacer algunas preguntas. ¿Sí? Les voy a tomar como un pequeño repaso, pero muchas de las respuestas las van a colocar por el chat. ¿Sí? Algunas de las respuestas. Así que van a estar atentos, por favor. Empezaremos a reconocer, esta es una imagen de corazón, en lo cual lo primero vamos a ir viendo las cavidades. ¿Qué cavidades encontramos en el corazón? ¿Quién me puede decir qué cavidades encontramos en el corazón? Aurículas y ventrículos. Aurículas y ventrículos, muy bien. Acá tenemos las aurículas. La aurícula derecha. Aurícula derecha, o también lo llamamos atrio derecho. Primera identificación. La aurícula derecha, ¿qué vasos importantes entran a la aurícula derecha? ¿Alguien me puede decir? Las venas cavas. Muy bien, se acordaron, las venas cavas. ¿Se acuerdan que he dibujado? ¿Se acuerdan que he utilizado el pizarrón? Igual, de todas formas, para que todos puedan darle una repasadita rápida. Ahí tenemos nuestro pizarrón. Y pues en aquí habíamos indicado de que tenemos cavidades, ¿no es así?
tenemos una aurícula derecha, un atrio derecho, una aurícula izquierda y tenemos dos ventrículos. ¿Sí? Por lo cual, la aurícula derecha se caracteriza porque encontramos las venas cavas. Vena cava superior y vena cava inferior. Ahí tenemos las dos venas cavas que están en la aurícula derecha. En la aurícula izquierda vamos a encontrar las cuatro venas pulmonares. Cuatro venas pulmonares. Dos superiores, dos inferiores. Dos derechas, dos izquierdas. También se lo puede llamar. Y luego encontramos en los ventrículos las arterias. Por ejemplo, del ventrículo derecho tenemos la arteria del tronco pulmonar. Y del lado izquierdo tenemos la arteria aorta. Muy bien. Entonces tenemos dos arterias. Arteria del tronco pulmonar y la arteria aorta. Eso es lo que vemos en la parte de los ventrículos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, tienen que acordarse de esto porque es esto lo que vamos a ir viendo, vamos a ir buscando. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ir buscando. Muy bien. Entonces ahí tenemos la aurícula derecha y ahí podemos ver las venas cavas. Por ejemplo, aquí tenemos la vena cava superior. Esta es la vena cava superior. Bueno, la vena cava inferior está más abajo. No logramos ver, pero voy a mostrar otra imagen en la cual vamos a poder encontrar mejor a esto. Por ejemplo, en esta imagen. Bien, ahí está. Esto es la parte del diafragma. Aquí tenemos la parte del diafragma. Hacia arriba está el corazón. Y lo que continúa hacia abajo es esta vena, que es la vena cava inferior. Entonces ahí tenemos la vena cava inferior. Entonces si se dan cuenta, ahí vuelvo a mostrar este otro segmento, que tenemos dos venas cavas. La vena cava superior que se dirige hacia arriba. Ahí está, miren. Esta es la aurícula derecha. Ahí tenemos la aurícula derecha. Y lo que sube, o lo que baja mejor, es esta que nosotros llamamos la vena cava superior. Entonces ahí tenemos nuestra vena cava superior. Si se logra ver. La vena cava superior que va a recoger sangre de la parte más superior del cuello, de los miembros superiores, pues va a llegar y va a terminar en esta vena cava superior. La vena cava superior es la que va a ingresar en la aurícula derecha. ¿Dónde está acá la vena cava inferior? No la vemos. No se ve aquí la vena cava inferior. ¿Por qué? Porque va a estar atravesando el diafragma. Porque la vena cava inferior está debajo del diafragma, recogiendo esa sangre para luego entrar a la aurícula derecha. Entonces, la vena cava superior recoge sangre de la mitad superior y la vena cava inferior va a recoger la sangre venosa de toda la parte inferior. Y así, la cava superior y la cava inferior, que va a estar de abajo hacia arriba subiendo, va a terminar en la aurícula derecha. Entonces, ¿dónde está acá la vena cava?
Pues aquí abajo, debajo del diafragma. Entonces nosotros lo vamos a localizar debajo del diafragma. De ahí tenemos. Este es ese músculo diafragma. Acá va a estar el corazón. Y aquí tenemos la vena cava. Entonces la vena cava lo que hace es recoger sangre venosa de los miembros inferiores. Va a recoger sangre del abdomen. Y todas esas venas llegan y terminan en la vena cava inferior. Y la cava inferior sube la sangre venosa para entrar al corazón, a la aurícula derecha. Entonces estoy mostrando acá vena cava inferior y por el otro lado vena cava superior. ¿No sé si? Entonces, bien, son imágenes que estamos mostrando, pero que en realidad van a llegar al corazón. Muy bien. Y aquí se puede ver mejor. Miren, esta es otra imagen, un poquito más de costado, donde podemos ver las venas cavas. Miren, aquí tengo la aurícula derecha. La aurícula derecha. ¿Qué está por arriba? La vena cava superior. ¿Qué está por abajo? La vena cava inferior. Muy bien, ahí se ve pequeñita la vena cava inferior. No sé si logran ver. Ahí está la vena cava. Está entrando también a la aurícula derecha. Entonces, hasta el momento ya tengo 3 identificaciones. Aurícula derecha, cava superior y vena cava inferior. ¿Sí? 3 identificaciones. Pasamos al ventrículo derecho. El ventrículo derecho es este. Este es el ventrículo derecho. Este ventrículo derecho, ¿por qué se caracteriza? ¿Qué hay en el ventrículo derecho? ¿Quién me dice? Arteria del tronco pulmonar. Muy bien, la arteria del tronco pulmonar. Y ahí se ve. Esta es la arteria del tronco pulmonar. Arteria del tronco pulmonar. Cuidado, cuidado que me estén colocando, por ejemplo, cuidado que me estén colocando y me digan, doctor, esta es una vena. ¿Pero por qué vena? Si es el corazón derecho que es pobre en oxígeno, no está pintado de azul nada más porque le falta oxígeno, es la arteria del tronco pulmonar. Entonces, esta es una arteria. ¿Cómo sé que es una arteria? Porque está saliendo del ventrículo derecho. Entonces ahí tengo la arteria del tronco pulmonar. ¿Listo? Entonces, a veces no nos guiaremos simplemente por el color, simplemente veremos de dónde sale. ¿Listo? Entonces ahí tenemos corazón derecho. Entonces el corazón derecho, hemos visto la aurícula derecha, sus 2 venas cavas, ventrículo derecho y su arteria del tronco pulmonar. ¿Listo? Muy bien, hasta ahí tenemos. Ahora, aquí podemos encontrar entre la aurícula y el ventrículo, tenemos un surco, un espacio que se llama surco coronario. Se llama surco coronario o también se llama surco atrioventricular. Surco atrioventricular, porque está entre la aurícula y el ventrículo. Surco atrioventricular o surco coronario. ¿Por qué lo han puesto coronario? Porque por acá pasa la arteria coronaria del corazón. ¿Sí? Por acá pasa la arteria coronaria del corazón. Y se los voy a mostrar en este tema. Ahí está. La arteria coronaria. Entonces, como verán ustedes, la arteria coronaria
está pasando por ese surco coronario que está entre la aurícula y el ventrículo, ¿no? La arteria coronaria, y por eso se llama surco coronario. ¿Está claro? Muy bien. Entonces ya hemos visto varios segmentos. Pasamos al siguiente, a reconocer lo siguiente. Vamos a ver el lado izquierdo. Vamos a ver el lado izquierdo. Para mirar mejor el lado izquierdo, es mejor verlo por atrás, por la parte posterior, como vemos acá en esta imagen. Sí, es mejor verlo por atrás, porque por atrás vamos a encontrar pues todo el lado izquierdo. Por ejemplo, ¿qué encontramos en este lado izquierdo? Miren, aquí vamos a encontrar esta aurícula, que sería la aurícula izquierda o atrio izquierdo. Pues todo esto se llama aurícula o atrio izquierdo. ¿Cómo sé qué es la aurícula izquierda? ¿Quién me puede decir? Por las venas troncopulmonares. Tiene 4 arterias. Tiene 4 venas pulmonares. Cuatro Venas pulmonares. Porque Pues- tiene 4 venas pulmonares. Venas pulmonares. De ahí tenemos las venas pulmonares. 2 izquierdas y 2 venas pulmonares derechas. Entonces, 2 venas pulmonares derechas, 2 venas pulmonares izquierdas. En total, 4 venas pulmonares. ¿Sí? Acuérdense, en las aurículas sirven para las venas. Entonces, acuérdense, venas pulmonares. Yo puedo preguntar a un estudiante, a ver, dígame, ¿por qué será la aurícula izquierda? Su respuesta sería, porque tiene las 4 venas pulmonares. 2 izquierdas, 2 derechas. Entonces, esta es la aurícula izquierda. Y al otro lado, miren, tendría que estar la aurícula derecha. ¿Pero qué solo veo de la aurícula derecha? Solo veo sus venas cavas de la aurícula derecha. Por ejemplo, ahí está la vena cava superior y aquí está la vena cava inferior. ¿Sí? Entonces, eso es el lado derecho. El lado izquierdo, mis 4 venas pulmonares. Vamos al ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo izquierdo. Ahora, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo existe también otro surco. Se llama surco coronario. ¿Por qué se llamará surco coronario? Porque va a ir la otra arteria coronaria. Es decir, que el corazón tiene 2 arterias coronarias, una derecha y otra izquierda. Entonces, este surco coronario del lado izquierdo es también para la arteria coronaria del lado izquierdo. Entonces ahí tengo la arteria coronaria del lado izquierdo. Muy bien. Bien, ya hemos conocido los 2 corazones, corazón derecho y corazón izquierdo. Pero me falta en el ventrículo izquierdo. ¿Qué sale de este ventrículo izquierdo? La arteria Arteria aorta. La arteria aorta. Entonces la arteria aorta tiene que salir por este lado y ahí vemos la arteria aorta. Esta es la arteria aorta. Y este otro está en el lado derecho, pues esta es la arteria del tronco pulmonar. Entonces, ¿qué quiero llegar? ¿A qué punto quiero llegar? A que ustedes se den cuenta que la arteria aorta está detrás y la arteria del tronco pulmonar está delante. Entonces, la arteria del tronco pulmonar está delante y detrás está la arteria aorta. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos saber. Ahora voy a mostrar otra imagen para que se pueda diferenciar eso. Ahí está. Miren. Esto que habíamos indicado era el ventrículo derecho. La arteria del tronco pulmonar. Derecho. Aquí tendría que encontrar el ventrículo izquierdo.
¿Qué sale de este ventrículo izquierdo? La arteria aorta. Arteria aorta. Entonces, ¿qué me hace pensar esto? Que la arteria del tronco pulmonar está delante y detrás está la arteria aorta. Aorta. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que no debemos olvidar. Ventrículo derecho, arteria del tronco pulmonar. Ventrículo izquierdo, por detrás está pasando la arteria aorta. ¿Sí? Entonces, la arteria aorta se origina en este ventrículo izquierdo. Y aquí tenemos un surco. También tenemos aquí un surco. Se llama el surco interventricular. Este surco interventricular, porque separa los dos ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Entonces estos se llaman surcos interventriculares. ¿Está claro? Muy bien. Entonces ya conocemos la estructura del corazón por fuera. Ya conocemos la estructura del corazón por fuera. Incluso alguien me preguntará, doctor, ¿qué es esto de aquí? Que está detrás de las venas cavas. Detrás de las cavas y la aurícula derecha se ve un poquito el lado izquierdo, pero estas serían las venas pulmonares. Eso sería la aurícula izquierda. ¿Por qué está al lado izquierdo? Y ahí estarían algunas venas pulmonares. ¿Sí? También se podría ver por esa parte. Muy bien. Ahora, hasta ahí ya hemos visto al corazón, hemos visto sus 4 cavidades, sus 2 aurículas, sus 2 ventrículos y sus grandes vasos. ¿Cuáles son sus grandes vasos? Las venas cavas, las venas pulmonares, las 2 arterias, tronco pulmonar y la arteria aorta, los 4 grandes vasos que salen del corazón. Muy bien. Ahora, una vez que ya conocemos esto, pues aquí es donde se va a producir la circulación mayor y la circulación menor. A ver, ¿quién se acuerda la formulita de la circulación mayor y menor? ¿Cuál es la circulación mayor y menor? ¿Dónde inicia, dónde termina? O circulación sistémica y circulación pulmonar. Ventrículo derecho más Ventrículo derecho más aurícula izquierda. izquierda, La circulación pulmonar. pulmonar, Se inicia con la contracción del ventrículo izquierdo, después de la sangre oxigenada a la aurícula izquierda y se dirige a la aorta. ventrículo izquierdo más aurícula derecha, circulación sistémica, Muy bien, ventrículo izquierdo más Aurícula derecha. aurícula derecha. La circulación sistémica. Es igual a la circulación sistémica. Muy bien. Entonces, eso es lo que vemos. Ventrículo derecho más aurícula izquierda, circulación pulmonar. Entonces, nosotros tenemos que empezar ventrículo derecho, que sería acá, y de acá, pues va a tener que llegar a la aurícula izquierda, ¿no? Del ventrículo derecho tiene que terminar en la aurícula izquierda. Y la circulación sistémica tiene que ir del ventrículo izquierdo y tiene que terminar en la aurícula derecha. Así es. ¿No? En otras palabras, ¿cómo pasa? Cruzan del ventrículo derecho a la aurícula izquierda. O del ventrículo izquierdo termina en la aurícula derecha. ¿No? Entonces, bastante sencillo. Entonces, ya debemos saber nosotros dónde inician, se los he anotado en la formulita, dónde inician las 2 circulaciones y dónde terminan las 2 circulaciones. ¿Quién se acuerda? Inicia en ventrículo derecho y ventrículo izquierdo y termina en aurícula derecha y aurícula izquierda. Muy bien.
Inician en los ventrículos y terminan en las aurículas, ¿no? Dependiendo cuál es, si es pulmonar o sistémica. A ver, una pregunta que hemos hecho en la parte teórica. ¿Cuál de los dos? Porque estas dos también pueden llamarse circulación menor y circulación mayor. ¿Cuál de las dos sería circulación mayor? La La sistémica. Sistémica. Muy bien, la sistémica. ¿Por qué la sistémica? Porque se va a distribuir por todo el cuerpo. Entonces, circulación sistémica o circulación mayor. Se la llama porque es más grande y se distribuye por todo el cuerpo. En cambio, que la circulación pulmonar es más pequeña y solo se va a distribuir por los pulmones y va a llegar al corazón, ¿no? Entonces, son otros nombres que también los podemos conocer. Muy bien. Ahora seguimos viendo esta parte de corazón. Bien. Bueno, hasta aquí hemos visto todo lo que era de afuera. Ahora vamos a ver que el corazón también tiene músculo cardíaco, ¿no es así? Entonces el corazón tiene músculo cardíaco. Entonces para eso vamos a hacerle un corte. Miren, vamos a cortar esta parte para ver la parte interna. Ahí está, lo cortamos. Y vamos a ir viendo la parte interna. Miren, podemos ir cortándolo más para ver qué tenemos que encontrar, las capas del corazón. ¿Cuáles son las capas del corazón? Bueno, la capa más externa, me voy a acercar un poco. Esta es la capa más externa. La capa más externa del corazón se llama epicardio. Capa más externa se llama epicardio. Está por fuera. La capa media se llama miocardio. Miocardio. Entonces ahí tenemos al miocardio, que es la capa media donde hay músculo cardíaco. ¿Dónde más? Vamos a ver en el resto de las cavidades. Por ejemplo, ahí tenemos un músculo miocardio. Vamos a retirar eso. Ahí se ve mucho mejor el miocardio, ¿no? Del ventrículo izquierdo. Si se dan cuenta, ¿cuál es más grueso? Ventrículo izquierdo derecho. Van a ver el miocardio. ¿Cómo es en el ventrículo derecho? Muy delgado, no es tan grueso, pero sí en el ventrículo izquierdo el músculo es más grueso. Ventrículo izquierdo, el músculo es mucho más grueso. ¿Por qué será uno delgado y por qué será el otro más grueso? A ver, ¿alguno de ustedes quién me puede decir? Doctor, sería por la circulación mayor y menor. Ya, En sí, una más porque tiene que tener más capacidad para que pueda llevar mucho más. sí, también, claro que sí. Porque tiene más fuerza para expulsar por la arteria aorta, ¿no? Y se distribuye al resto de los tejidos. Claro que sí. Pero también la diferencia es de que de ambos ventrículos, el más importante es el izquierdo. ¿Por qué el izquierdo? Porque el izquierdo es el que va a llevar sangre rica en oxígeno. Entonces, cuando una persona empieza a fallar el corazón, empieza a haber alteraciones en el corazón, el primer ventrículo que se daña es el más débil. ¿Qué sería el ventrículo derecho? El ventrículo derecho, miren ahí está, es el que se va a dañar primero porque es muy débil. Cuando falla el ventrículo derecho, recién le va a afectar al ventrículo izquierdo. Si ese ventrículo izquierdo se daña, el paciente va a tener un paro cardíaco porque el músculo se ha muerto, porque no va a llevar oxígeno. Entonces puede dar un paro cardíaco. Cuando ya falla este músculo, ya es insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces puede fallar este músculo. Entonces, esos son dos diferencias que tenemos. Ventrículo derecho, el miocardio, y ventrículo izquierdo, el miocardio. El más importante es el izquierdo. ¿Sí? No se olviden eso. Entonces, hemos visto un epicardio, hemos visto el miocardio y la parte interna, el endocardio. Ahí está, la parte interna que es el endocardio.
Entonces, hemos visto epicardio, que estaba afuera. Ahí lo vamos a ver mejor. Todo esto en realidad sería el epicardio. Luego vemos al miocardio. Y más adentro al endocardio. 3 capas que encontramos en el corazón. Ahora sí, vamos a poder distinguir las arterias de gran calibre, arterias de mediano calibre y de pequeño calibre. Las arterias de gran calibre, ¿dónde se encuentran estas arterias de gran calibre? En la arteria aorta. En la arteria aorta. Muy bien, la arteria aorta. Entonces, esta sería una arteria de gran calibre, la arteria aorta. Pero lo vamos a ver mucho más bonito a esta arteria aorta en este otro imagen. Ahí está. Ahí tengo el corazón. Y aquí nos encontramos con la arteria aorta. La arteria aorta es de gran calibre. Va a formar un pequeño arco que se llama callado aórtico. Ese arco se llama callado aórtico. Entonces, estas son arterias de gran calibre. La aorta y el callado de la aorta. Ah, pero si alguien pregunta y dice, doctor, pero esta es la de gran calibre. Sí. De esta van a salir arterias que son de mediano calibre. Como ser, esta es la arteria carótida común, esta es la carótida común derecha, carótida común izquierda, y esta es la arteria subclavia. A ver, vamos a ir viendo. Ahora sí, miren, voy a quitar esa vena que nos perjudica. Y ahí tengo la arteria aorta, el arco de la aorta. De ahí encuentro del arco de la aorta la arteria carótida común derecha, que va a formarse por una vena que se llama brachiocefálica. Y ahí tengo la arteria subclavia. Entonces, todas estas arterias son de mediano calibre. Y esta, la aorta, es de gran calibre. Aquí igual seguimos viendo la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Entonces, son arterias de mediano calibre. La diferencia es esta. Arteria de gran calibre va a originar a las arterias de mediano calibre. Y estas arterias de mediano calibre, ¿dónde se van a distribuir? Hacia la cabeza y se van a distribuir hacia los miembros superiores. Ah, pero ¿y a los miembros inferiores no va? Sí, también va. Esta arteria aorta, que la estamos viendo acá, la vamos a ver en otra imagen. Aquí está. A ver, no, primeramente nos vamos a ir a esta imagen, si no se van a confundir. Ahí está, fíjense bien. Volvemos a la imagen. Aquí tengo la arteria aorta, que es de gran calibre, y estas otras arterias son de mediano calibre. La arteria aorta, como lo están viendo acá, va a dar la vuelta y va a descender. Cuando desciende la arteria aorta, fíjense bien. Ahí está. No sé si logran ver. Ahí tengo. La arteria aorta, el arco de la aorta desciende
Y esta se llama arteria aorta torácica. Ahí está, la arteria aorta torácica. La arteria aorta torácica también es una arteria de gran calibre. Es una arteria de gran calibre. Esta arteria aorta torácica va a atravesar un músculo, que es el diafragma. Atraviesa el diafragma y va a pasar al abdomen. Y en el abdomen, como lo vemos, miren, atraviesa ese músculo diafragma y en el abdomen lo vemos aquí. Y cuando pasa el diafragma, la arteria aorta torácica cambia de nombre y se llama aorta abdominal. Y ahí tenemos la arteria aorta abdominal que va a ir hacia la pelvis y se va a distribuir hacia los miembros inferiores. Entonces, pero esta arteria que está pintada de color, ¿quién me dice qué tipo de calibre tiene? Gran calibre, mediano, pequeño calibre. Yo digo que son de grande calibre. Gran calibre, claro que sí. Y lo que sale de la arteria aorta, esta es aorta abdominal, miren aquí tengo otra arteria, arterias renales. Las arterias renales, ¿de qué calibre serán? Mediano calibre. Mediano calibre. Gran, mediano o pequeño calibre. Pequeño. Mediano calibre. ¿Sí? De mediano calibre. Entonces, para que comparen, esta es una arteria de gran calibre y esta es una arteria de mediano calibre. Y la de pequeño calibre se llama arteriola. La arteriola es mucho más pequeña, que tendríamos que ver pues en estructuras más distales, en los dedos, por ejemplo. A ver, se los voy a mostrar. Por ejemplo, en los dedos, en las partes más distales de los dedos. Miren, estas son arterias de mediano calibre. Y cuando llegan a los dedos, empiezan a ramificarse más. Y más se ramifican, más delgados. Entonces, esas serían arterias de pequeño calibre, las que van a ir hacia las falanges de los dedos. Y más, microscópicamente incluso vamos a poderlos encontrar, ¿sí? Pero aún así, estas son todavía arterias de mediano calibre. Aquí tengo, por ejemplo, vamos a ir viendo en miembros superiores. Desde arriba, vamos a ir viendo arterias de mediano calibre. ¿Cuáles son? Ahí. Por ejemplo, aquí tengo la arteria subclavia, mediano calibre. Arterias axilares, también es de mediano calibre. La arteria axilar, la arteria braquial, que es de mediano calibre. Tengo arteria subclavia, tengo arteria axilar y tengo arteria braquial, que son de mediano calibre. Ahora, si vemos más pequeño, algunas de sus ramas o laterales, estas serían arterias de pequeño calibre. Entonces ahí vemos, si ustedes logran ver, esta sería de pequeño calibre. Mediano calibre y pequeño calibre. Que estas ya se van a conectar con las partes más pequeñas que van a ser las vénulas y van a formar lechos capilares. ¿Sí? Entonces es un ejemplo que podemos ver de arterias de gran calibre, de mediano y de pequeño calibre. Les voy a mandar el ID de la contraseña para la segunda parte, chicos. Me va a cortar enseguida y continuamos con esto.